Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Foro virtual, el Sistema Interamericano de Defensa de la Democracia, Realidades y Desafíos. Comunicado de la Misión de Observación Electoral de la OEA para las elecciones generales en Estados Unidos. Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de OEA opinó sobre el valor del voto desde el extranjero. Fannie Lou lanza campaña Sin OEA por la sororidad y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó en el foro virtual El Sistema Interamericano de Defensa de las Democracias, Realidades y Desafíos, organizado por el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean-Michel Arrier. La pregunta acerca de cómo proteger la salud de nuestras democracias nunca ha sido una cuestión menor, pero hoy es más importante que nunca, frente a la amenaza de proyectos populistas, de proyectos autoritarios. El artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana señala que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Tenemos, por lo tanto, un mandato muy claro, que es la base misma no solo de la Carta Democrática, sino del sistema interamericano en general y en la mayoría de los casos de las constituciones nacionales de la región. Algunas voces han argumentado que la Carta Democrática no tiene los efectos y la fuerza jurídica que obviamente se reconoce para reconocer tal derecho a la democracia. Y efectivamente existe la necesidad de formalizar e institucionalizar la obligación de los estados de preservar el orden democrático. Así lo hemos señalado en nuestra obra Derecho Internacional de la Democracia de reciente publicación. Pero la necesidad de un mayor desarrollo formal no debe ocultarnos que este derecho ya forma parte del núcleo mismo del sistema jurídico interamericano y que definitivamente está inmerso consuetudinariamente en nuestro sistema regional. La normativa de promoción y protección de los derechos humanos tiene una relación intrínseca con el sistema democrático, además. Es este el que ofrece las mayores garantías para el respeto de los derechos y libertades fundamentales. Sin división de poderes, sin Estado de Derecho, sin elecciones libres a través de las cuales la ciudadanía pueda hacer rendir cuentas a sus gobernantes, sin la necesidad de las libertades para movilizarse, protestar, reclamar por las necesidades no atendidas, sin un poder judicial independiente que controle y sancione los abusos del poder político, los derechos consagrados en la normativa interamericana se volvería definitivamente letra muerta. Resulta imposible entonces entender la ingeniería de derechos humanos del continente sin tomar en cuenta su nexo intrínseco con la democracia. Es en este marco donde cada uno de los derechos es entendido y donde cada uno de sus derechos puede funcionar y tener su significación. Debe tenerse en cuenta además que todos los acuerdos del sistema interamericano, los acuerdos subregionales, los acuerdos hemisféricos, contemplan la necesidad de un régimen democrático para la más plena vigencia de los derechos. Si no se considera este nexo, es muy difícil encontrar consistencia lógica jurídica que ayude a entender el funcionamiento del sistema interamericano. La democracia es lo que nos hace entender todos los demás conceptos y cómo debe funcionar la arquitectura de garantías. Es en definitiva la clave de la normativa interamericana. Siendo un elemento fundamental del sistema, se constituye también en un derecho cuya vigencia y aplicabilidad no puede ser negada. Tenemos, por lo tanto, un mandato muy claro, actuar para proteger el derecho a la democracia de los pueblos de las Américas. Pero, ¿cuáles son las herramientas con las que contamos para hacerlo? Disponemos en la región de algunos instrumentos valiosos. Las Américas se destacaron tempranamente por haber desarrollado mecanismos tales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, arquitectura institucional diseñada para dar un marco internacional de protección a los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, elemento definitorio de todo régimen democrático. Las misiones de observación electoral son otra herramienta poderosa. Las MOEs son la voz que hace sonar la alarma cuando el procedimiento fundamental de toda democracia, el electoral, presenta irregularidades y o defectos profundos en su organización, como es el caso
de los comicios en Nicaragua en 2017 o las elecciones generales en Bolivia 2019. Las misiones pueden ser también fundamentales durante la etapa preelectoral, especialmente en un contexto de alta polarización, cuando el escenario político se caracteriza por una alta tensión y desconfianza mutua entre los actores. La presencia de una instancia imparcial, externa, que dé seguimiento al proceso es crucial y es altamente valorada por los actores locales. Recientes ejemplos al respecto son más que claros. De manera complementaria a las misiones y a las instituciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana también pone a disposición una serie de instrumentos que pueden ser utilizados frente a los procesos de alteración del orden constitucional de los estados. Algunos mecanismos contemplados en la Carta deben ser activados por los gobiernos del Estado miembro en cuestión. Sin embargo, la norma también otorga poder de acción a la Secretaría General y a los otros Estados miembros. El artículo 18 de la Carta, al igual que el 17, prevé mecanismos de protección democrática que se ejecutan en cooperación con las autoridades nacionales o al menos con su consentimiento. Estos artículos han sido invocados en más de una oportunidad. En 2004, por ejemplo, el presidente Toledo de Perú solicitó la asistencia de la OEA para enfrentar los problemas que lo oponían al Congreso. En 2004 y también en 2005, el presidente Bolaños de Nicaragua dio su consentimiento a la asistencia de la OEA en el marco de la crisis institucional que enfrentaba al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Recientemente también el presidente Alejandro Yamatei de Guatemala solicitó a la Secretaría General el envío de una misión en el marco del artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana. Todos estos ejemplos a los que me he referido fueron las propias autoridades del Estado las que solicitaron el apoyo a la organización y su Secretaría General. La Carta Democrática contempla, sin embargo, instrumentos que pueden ser accionados sin el consentimiento de las autoridades nacionales. Se trata de mecanismos que deben implementarse cuando es el propio gobierno de un Estado el que pone en peligro al régimen democrático. Procesos de transformación y de desinstitucionalización que han sido muy obvios específicamente en el caso de Venezuela. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos para las elecciones generales del 3 de noviembre de 2020 en Estados Unidos ha seguido el proceso postelectoral desde la conclusión de las votaciones pasando por la certificación de los resultados en los estados, los recuentos en Georgia y Wisconsin y la resolución de los varios recursos legales presentados ante los tribunales. En referencia a esto último, el informe preliminar de la misión emitido el 6 de noviembre de 2020 habló del derecho de las partes contendientes en las elecciones a buscar soluciones legales y consideraban haber sido tratadas injustamente. La misión observó con satisfacción que todas las partes tuvieron amplias oportunidades para expresar su descontento judicialmente y que sus peticiones fueron resueltas de manera oportuna. Esto demuestra la fortaleza del sistema de justicia electoral estadounidense. La misión toma nota de que los 538 miembros del colegio electoral se reunieron en diferentes estados el 14 de diciembre de 2020, como estaba previsto para emitir sus votos para la presidencia y la vicepresidencia de los Estados Unidos. Esos resultados, que reflejaron los recuentos preliminares presentados por estos estados, otorgaron 306 votos al presidente electo Joseph Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris, con 232 votos para el presidente en ejercicio Donald Trump y el vicepresidente Michael Pence. La misión felicita al presidente electo Joseph Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris por su éxito en las elecciones. La misión de la OEA permanecerá implicada en el proceso en curso hasta la reunión del Congreso del 6 de enero de 2021, cuando los certificados de votos y de comprobaciones preparados por el colegio electoral sean recontados y los resultados de la elección sean finalmente declarados, así como hasta la toma de posesión del próximo presidente y vicepresidenta de Estados Unidos el 20 de enero de 2021. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de OEA, Francisco Guerrero, compartió su columna de opinión en el periódico mexicano Excelsior sobre el valor del voto desde el extranjero. Hablamos esta semana sobre la relevancia que tiene para el continente y especialmente para México el hecho de que esté garantizado el voto de los mexicanos y de las mexicanas desde el exterior. Este ejercicio, que también se lleva a cabo en muchos países del continente americano, no deja de ser una garantía importante en medio de esta pandemia, particularmente porque los migrantes tienen la posibilidad de participar en la vida política de los países donde residen, y esto es algo que está garantizado a través de la Carta Democrática Interamericana y que además se ha venido consolidando con los años.
En medio de esta pandemia, la Organización de Estados Americanos pudo ser testigo de cómo se llevó a cabo el proceso del voto desde el exterior en la República Dominicana y en Bolivia, garantizándose de esa manera que, a pesar de estar en medio de una circunstancia de emergencia, los ciudadanos y las ciudadanas han podido seguir votando. En este contexto de globalización tan profunda que hemos vivido y también de sus efectos en la parte sanitaria, donde hemos visto que la pandemia es un efecto colateral no deseado de esta globalización, el hecho de que estos derechos cívicos se mantengan, incólumes se mantengan, es importante para el futuro de la democracia en el continente. Así que celebramos en esta columna el hecho de que el voto desde el exterior siga siendo un derecho que ejercen las ciudadanas y los ciudadanos del continente, y en el caso particular de México, con una diáspora tan grande en los Estados Unidos, también muy relevante. La cantante colombiana y embajadora de buena voluntad de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Fanny Lu, junto a Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la CIM, lanzan en redes sociales las campañas Nosotras Somos CIM, con el objetivo de construir un sentido de pertenencia entre las mujeres alrededor de la agenda del primer foro político de la región para el reconocimiento de las mujeres a través del trabajo colectivo y en sororidad. La colaboración entre Fanny Lu, una referente de miles de jóvenes en la región, junto con la CIM OEA, el organismo de mayor trayectoria por los derechos de las mujeres en el continente, propone un recorrido por el camino a la sororidad que se compone en varios momentos de identificación que viven las mujeres, primero a nivel individual para luego ir avanzando hacia lo colectivo. Esta iniciativa de comunicación y sensibilización busca destacar y resaltar los temas y necesidades de las mujeres a través del uso de un tipo de visualización llamativa que se relacione con la importancia de la agenda de las mujeres. Esta alianza con la CIM OEA busca amplificar las voces de las mujeres y las niñas a través del trabajo colectivo y la generación de alianzas hacia la igualdad, a través de una campaña bellísima que, por medio del uso de colores llamativos y de mensajes poderosos, busca recordar que los temas de las mujeres tienen que estar siempre resaltados en los espacios más visibles e importantes. Las mujeres siempre han sido mi mayor inspiración y hoy, como embajadora de buena voluntad de la CIM OEA, seguiré trabajando para empoderarlas, para que cada vez más jóvenes y niñas sientan que son capaces de vivir al máximo y de cumplir sus sueños, refirió Fanny Lu. La sororidad es la apuesta y el reconocimiento a las otras mujeres y es nuestro compromiso con las otras para un mundo más justo, más feminista y con más derechos para todas las mujeres. Esta alianza con la cantante Fanny Lu busca promover el empoderamiento de las mujeres y las niñas hacia la promoción de una cultura de igualdad. Desde la CIM, en distintas alianzas políticas, sociales y culturales, seguiremos trabajando para llevar a más mujeres a los espacios tradicionalmente masculinos, con el compromiso real de empujar la agenda poderosa de los derechos de las mujeres, subrayó Alejandra Mora Mora, máxima autoridad de género de la OEA. Fanny Lu fue nombrada embajadora de buena voluntad de la CIM OEA por el secretario general Luis Almagro en la Asamblea General de la OEA de 2019 en Medellín, en reconocimiento a su trayectoria y en su trabajo por empoderar a las mujeres a través de su arte. Durante esta misión, la CIM OEA busca potenciar con Fanny Lu la ruta de trabajo hacia un nuevo pacto de género por la igualdad entre hombres y mujeres. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.